Bueno, bienvenidos y Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, vamos a ir entonces en esta oportunidad a la palabra de Dios y vamos a compartir esta verdad, este tema de la ilimitada grandeza de Dios para con nosotros los creyentes. Y esa es una verdad revelada en la palabra de Dios. Y que es esa ilimitada grandeza de Dios para con nosotros los creyentes. Y vamos a comenzar entonces en Génesis capítulo 17. Y vamos a primero ver entonces que Dios es ilimitado en poder. Él es Dios todopoderoso, Dios omnipotente. En Génesis 17. En Génesis 17, en el versículo 1, está el primer uso de Dios Todopoderoso. Dice así: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ese es el primer uso de esta palabra todopoderoso. Y se refiere en su contexto a Dios apareciéndosele a Abraham, un creyente, a quien Dios años atrás le había dado unas promesas, le había hecho unas promesas. Y se le apareció entonces como Dios Todopoderoso. Y aquí en Génesis 17, Abraham ya era de 99 años y Sara, su mujer, tenía ya 90 años y era estéril. Y una de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, el creyente Abraham, era que tendría un hijo suyo con Sara, su esposa, su mujer, ¿sí? Y tenía ya 99 años y todavía nada, ¿sí? Pero fue Dios, el Todopoderoso, el que se le apareció allí a Abraham. Todopoderoso, ilimitado en recursos para suplir las necesidades de Abraham, en este caso en particular. Y es ese Dios Todopoderoso para el creyente. Es ilimitado en recursos para suplir, para proteger, defender, para respaldar al creyente, ¿sí? Así que esa es la ilimitada grandeza de Dios Todopoderoso para con nosotros los creyentes. Ahora miremos Efesios 1, Efesios capítulo 1. Ya escrito a nosotros específicamente, Efesios capítulo 1, de versículo 19. Miren lo que nos dice aquí con respecto a la ilimitada grandeza de Dios Todopoderoso, omnipotente, ¿sí? Dice así, hablándonos a nosotros los creyentes, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Creemos, los creyentes, ¿sí? Así que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Dios es omnipotente para con el creyente. Esa es la verdad de la palabra de Dios revelada, ¿sí? Dios es omnipotente, todopoderoso para el creyente, ¿sí? Ahora bien, Dios también es ilimitado en su omnisciencia. Él es omnisciente, Dios es omnisciente. Y vamos a ver que también es para el creyente. Mire el proverbio, vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Salmos, Proverbios, capítulo 3, versículo 19. Dice así, dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Sí? Y mire Proverbios 8:30. Proverbios 8:30 nos lo establece y dice, con él, con Dios, hablando de la sabiduría, aquí es el tema, el Proverbios 8 es la sabiduría hablando, y dice, con él, con Dios, estaba yo ordenándolo todo, para nosotros los hombres, y era su delicia, de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo.
Versículo 31, dice, hablando de la sabiduría de Dios, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias, las delicias de la sabiduría de Dios, son con los hijos de los hombres. Así que la sabiduría de Dios, sí, la sabiduría estaba con Dios, ordenándolo todo, para que el hombre, nosotros, pudiéramos vivir como lo hacemos hoy todavía. La sabiduría de Dios se regocija en la parte habitable de su tierra, y las delicias de la sabiduría son con los hijos de los hombres. Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? Y así como la omnipotencia de Dios es para con el creyente, así también la omnisciencia, la sabiduría, toda esa sabiduría de Dios es para con el creyente. Miremos lo que nos dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 5. Ahí está escrito, ¿sí? Santiago 1:5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque esa sabiduría de Dios es para con nosotros, es para nosotros, ¿sí? Dios, la ilimitada grandeza de Dios en su omnisciencia es para con nosotros. Si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, simplemente pídale. Como dice la palabra, el que pide, recibe, ¿sí? Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y le será qué? Dada. Pero pida con fe, porque esa sabiduría es para con el creyente, para el que cree, ¿sí? Pídalo con fe, simplemente crea y reciba esa sabiduría, porque la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios es para con nosotros los creyentes. Así que esa es la segunda ilimitada, la grandeza ilimitada de Dios, sabiduría. Y la tercera es que Dios es ilimitado en su presencia, Él es omnipresente. Él es omnipresente, está presente en todas partes. Mire lo que nos dice Primera de Reyes capítulo 8. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27. Con respecto a la omnipresencia de Dios para con nosotros los creyentes, ¿sí? Mire Primera de Reyes capítulo 8, en el versículo 27. Primera de Reyes, vamos allí. Primera de Reyes 8, 27. Dice así, y este es el contexto de Salomón dedicando el templo de Jerusalén en su momento. Primera de Reyes 8, 27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón tenía muy claro la omnipresencia de Dios, que dice que ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Así de presente está Dios en todas partes realmente, ¿sí? Inclusive en Isaías dice, en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto, porque así dijo el alto y el altísimo y sublime, el que habita la eternidad, ¿sí? La habitación de Dios es la eternidad. Él no habita en un cuarto de 3x4 como algunos de nosotros, ¿sí? Él habita en la eternidad, ¿sí? Esa es su omnipresencia, ¿sí? Dios es omnipresente. Y Salomón reconoció eso, sabía eso, cuando él construyó el templo para Dios, para que Dios morara temporalmente allí. Él le reconoció de que pues Dios es omnipresente y realmente es la condescendencia de Dios para bajarse a nivel nuestro, para que podamos tener su presencia, ¿sí? Y el templo era, en su momento, era un lugar temporal de la morada de Dios, de la presencia de Dios en la gente, en los creyentes, entre los creyentes. Ahora miremos para nosotros hoy, ¿dónde es que está Dios? Sí, la morada de Dios. Sí, vamos a Efesios capítulo 2, 22. Efesios 2, 22. Como tantas verdades de la palabra de Dios. Casi increíble, pero cierto. Verdadera y por lo tanto la creemos con todo nuestro corazón, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer con estas verdades de la palabra de Dios, con la omnipotencia, omnisciencia,
y omnipresencia de Dios. Creerlo, y saber lo que es para nosotros, para nosotros. Efesios 2:22, mire lo que nos dice. En quien, en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. Dios, en toda su ilimitada grandeza, mora en el Espíritu del creyente renacido hoy. En toda su grandeza, en toda su ilimitada grandeza, Él mora en toda su sabiduría, en todo su poder, en toda su presencia, en el Espíritu del creyente. Así que es extraordinario realmente, ¿sí? Y Dios lo hizo disponible para todo el que crea, ¿sí? Así que resumiendo hasta el momento, la omnipotencia, es decir, el poder, la omnisciencia, es decir, la sabiduría, y la omnipresencia, es decir, la presencia de Dios, están en y para con el creyente cristiano. Así es. La pregunta entonces pertinente, una vez reconocemos la ilimitada grandeza de Dios en y para con nosotros los creyentes, la pregunta pertinente es entonces cómo empezar a apropiarnos, a aprovecharnos, a beneficiarnos de esa ilimitada grandeza de Dios en y para con nosotros. O cómo no limitar a Dios en nuestras vidas, cómo no limitarlo, ¿no? Inclusive hay una enseñanza de nuestro padre en la palabra, el Dr. Wilbur, ¿está usted limitando a Dios? ¿Cómo no limitar a Dios? La grandeza ilimitada de Dios en nuestras vidas. Valga la redundancia, ¿cómo no limitar la ilimitada grandeza de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Bueno, para empezar a responder a esa pregunta, lo primero es Romanos 10:9. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Romanos 10:9, y creo que todos hemos recibido, hemos hecho este versículo en nuestras vidas. Si no lo hemos hecho, pues es un momento de hacerlo para entonces no limitar a Dios en nuestras vidas. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Extraordinario, ¿sí? Salvo. Quiere decir completo, entero, ya recibe Espíritu Santo, Espíritu. Exacto, recibe, ya es un hombre de cuerpo, alma y espíritu, completo, salvo, completo, entero. Cuerpo, alma, espíritu. Y por consiguiente, por ya ser salvo con cuerpo, alma y espíritu, por consiguiente, tiene potencialmente la ilimitada grandeza de Dios en y para con él. Tiene la presencia de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios y toda su grandeza, ¿sí? Ahora bien, pero sabemos que la voluntad de Dios no es que solo sea todos los hombres sean salvos, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso necesitamos seguir mirando en los Romanos capítulo 8 lo que nos sigue revelando la palabra. Romanos 8:15. Romanos 8:15, una vez salvos, mire lo que dice. Dice, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ese espíritu que recibimos en Romanos 10:9 cuando lo confesamos y creímos, ese espíritu es el espíritu de adopción. Esa palabra adopción es la palabra griega huiothesia, que literalmente quiere decir ser colocado como hijo. Recibimos el espíritu de ser colocados como hijos e hijas. El espíritu de filiación. Ese es el espíritu que recibimos. Y por consiguiente, entonces dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Y versículo 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y mire, y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Qué extraordinario, ¿sí? Cómo Dios nos revela estas verdades. Una vez salvos, entonces somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Muy bien. Ahora vamos entonces a 1 Corintios 2:12.
para ir, por medio de la acumulación de escrituras, a ir dándonos cuenta cómo no limitar a Dios. 1 Corintios 2:12. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, ni tampoco el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de filiación. Y aquí dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Mire esto: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es ese espíritu que recibimos en el momento del nuevo nacimiento, que nos da potencialmente la ilimitada grandeza de Dios. Y también ese espíritu nos permite saber y por consiguiente creer lo que legalmente nos pertenece como hijos e hijas de Dios. Y por lo tanto, entonces empezar a no limitar la ilimitada grandeza de Dios en y para con nosotros. ¿Sí? Y mire el versículo 13, en 1 Corintios 2:13. Mire esto: por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Y así que leyendo esos versículos nos damos cuenta que hay dos clases de conocimientos. Dos clases de conocimientos, ¿sí? Que son el conocimiento natural, proveniente del mundo natural, y que llega al hombre vía los 5 sentidos: vista, olfato, tacto, gusto y oído. Ese es el conocimiento natural. Todo lo que uno puede ver, oler, gustar, ese es el conocimiento natural, y viene y es proveniente del mundo natural. Lo que vemos, lo que gustamos, lo que olemos, ¿sí? Conocimiento natural. Y ese es el hombre natural, que no percibe las cosas que son del espíritu, solamente puede percibir lo que él puede ver, oler, escuchar, ¿sí? Y hay otro conocimiento que es el conocimiento espiritual, proveniente del reino espiritual, donde Dios y la palabra de Dios, y no la razón, tienen preeminencia, y que llega al hombre vía el Espíritu de Dios. Ahí está. Sí, necesitamos entender eso, reconocer esos dos conocimientos, esas dos maneras de conocer, ¿sí? Por los 5 sentidos o por el Espíritu. Y ahí va a haber una batalla, siempre hay una batalla entre esos dos conocimientos, ¿sí? La batalla de los 5 sentidos, de si vamos a conocer o a condicionarnos por lo que conocemos por los 5 sentidos, o condicionarnos por lo que Dios y su palabra revela, ¿sí? Si vamos no limitar a Dios y su grandeza, su ilimitada grandeza, necesitamos reconocer esos dos conocimientos e irnos por el conocimiento espiritual, ¿sí? Porque mire, el mundo natural es relativo a los hechos. Es relativo a los hechos. Pero el mundo espiritual es verdadero. Es verdadero. Y así que realmente lo que queremos es simplemente no limitar a Dios en su ilimitada grandeza en nosotros y para nosotros. Y nos toca entonces siempre tomar la decisión por cuál de conocimiento vamos a ir, ¿sí? Si por el conocimiento de los 5 sentidos, según los hechos, o el conocimiento espiritual, que es verdadero, ¿sí? En 2 Corintios 5:17, en 2 Corintios 5:17, recordemos lo que nos revela aquí la palabra, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno es cristiano, está en Cristo, Cristo en él, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Mire esto: las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas, ¿qué? Nuevas. ¿Sí? Nueva creación somos. Nueva en calidad. Nueva en calidad. Ya no somos de solo cuerpo y alma. Las cosas viejas pasaron. Ya no solo somos de hombres o mujeres de hombres de solo cuerpo y alma, condicionados enteramente al mundo natural, al conocimiento natural relativo a los hechos. Ya no tenemos que estar condicionados enteramente al conocimiento natural, porque somos una nueva creación, con cuerpo, alma y espíritu, nacido dentro. Por eso es que es nueva en calidad, es mejorada, ¿sí? Esta creación de Dios en Cristo en nosotros, esa nueva creación es nueva en calidad. La primera con Adán y Eva, ¿sí? Cuando Dios creó espíritu en ellos, lo hizo bajo una condición. Ahora, cuando Dios crea espíritu en el creyente, es sin condición, para que no lo pierda. Es un espíritu nacido dentro, lo cual nos da la habilidad innata, para saber lo que Dios nos ha concedido y para saber lo que tenemos y lo que somos en Cristo Jesús, como coherederos con Cristo que somos. Y entonces no limitar la ilimitada grandeza de Dios en nuestras vidas. Así que mire 1 Corintios 2 entonces, 1 Corintios 2, regresemos a 1 Corintios 2. En el versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que ¿qué? Le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Exacto. Ahora bien, ¿sí? Eso es tremendo, ¿sí? Así que realmente estas son verdades que están muy establecidas en la palabra y muchos de nosotros ya las hemos escuchado muchas veces, las entendemos y sabemos que tenemos ese Espíritu Santo que nos da esa habilidad de saber lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? Porque es a través de ese Espíritu, ¿sí? Pero bien, pero saben que aún así muchos de nosotros quizás hemos ya visto y oído muchas verdades a nosotros mismos como hijos e hijas de Dios que somos, y aún así limitamos a Dios, aún así no estamos haciendo conexión con su ilimitada grandeza, su poder, su sabiduría, su presencia, las cuales conllevan unas bendiciones extraordinarias. Aún así limitamos a Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué realmente todavía limitamos a Dios? Sabiendo que tenemos esa habilidad innata, porque ese espíritu en nosotros es nacido dentro. Por lo tanto, es una habilidad innata. No hay que hacer esfuerzos, un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Simplemente está ahí, la habilidad de conocerlo y creer la grandeza de Dios en nosotros, ¿sí? La pregunta entonces es ¿por qué limitamos a Dios todavía en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, ¿sí? Y la razón fundamental, tal vez, y es muy sencilla también para reconocerla, ¿sí? Es porque esa batalla de los sentidos, ¿sí? Frecuentemente limitamos a Dios es por aceptar el conocimiento que viene a través de los 5 sentidos, donde el razonamiento cuestiona la palabra de Dios. Cuando Dios dice que Él es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, Él es el que produce en ti. Uno dice, pero no, eso no puede ser, ¿sí? Uno empieza a razonarlo, ¿sí? Eso no puede ser, yo tan gordo, yo tan flaco, yo tan viejo, que se va a interesar Dios en mí, ¿sí? O algo, empieza el razonamiento a cuestionar la grandeza de la ilimitada grandeza de Dios en Cristo en nosotros, ¿sí?
O cuando dice la palabra que tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y dice, no, pues yo tan pobre que soy, sí, yo no sé hacer nada así en la vida. O empieza el razonamiento de los 5 sentidos, ¿sí? O cuando dice la palabra que somos la justicia de Dios en este mundo. Y entonces empieza el hombre, los 5 sentidos a razonar eso. No, pues yo tan pecador que soy, tan imperfecto que soy, ¿sí? Y entonces es esa batalla de los 5 sentidos, ¿sí? Por eso es que frecuentemente limitamos a Dios en nuestras vidas. Es cuestión de nosotros empezar a irnos por el conocimiento de Dios, de su revelación, y estar ahí firmes en ello, en lo que Dios dice, ¿sí? Quiero mostrarles 2 versículos que nos dan la fórmula ganadora, ¿sí? Con 2 versículos tenemos esa fórmula ganadora para nosotros empezar a no limitar a Dios, para empezar a apropiarnos de la ilimitada grandeza de Dios en y para con nosotros. 2 Corintios 5:19 es la primera. 2 Corintios 5:19. Dice así, mire esto, que Dios estaba ¿en quién? En Cristo. Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es esa gran verdad. Dios en Cristo reconciliándonos a todos, a todo el mundo entero. Dios en Cristo. Eso era, cuando Cristo estaba aquí sobre la tierra, era Dios en Él, reconciliando al mundo. Dios en Cristo. Ahora bien, mantenga ahí el quietico ahí. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1:27. Ahora mira esto. ¿A quiénes? A nosotros los creyentes, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿qué? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así de sencillo, ¿sí? Esa fórmula. Es como 1 más 2 igual a 3. Mire, en 2 Corintios era Dios en Cristo, reconciliando. Y aquí y ahora, no es reconciliados, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la fórmula ganadora. Dios en Cristo en nosotros. Y cuando nosotros le damos preeminencia, es decir, prioridad, predominio, preferencia a esta revelación de la palabra, de que es Dios en Cristo en nosotros, así de sencillo. A veces cree uno que tiene uno que llenarse de conocimiento y de argumentos para que esa ilimitada grandeza de Dios viva en nosotros. No, es esta formulita. Dios en Cristo en ti, la esperanza de gloria. Pero hay que darle la preeminencia, la prioridad. No a los 5 sentidos, no al conocimiento natural, sino a esta revelación de que es Dios en Cristo en ti, esa formulita ganadora. Y esa clase de creencia correcta nos hace victoriosos en este mundo. ¿Sí? Es esa combinación ganadora en cada situación. Y es la que nos permite liberar la grandeza de Dios en nosotros. Mire Efesios capítulo 3, para ir terminando. Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Sí? Cuando nosotros le damos esa preeminencia a Dios en Cristo en nosotros, entonces nos estamos fiando en la habilidad de Dios en Cristo en nosotros y en todo lo que eso implica. La habilidad, nos estamos fiando en su sabiduría, en su poder, en su presencia. ¿Sí? Mira Efesios 3:20, dice así: y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mira esto, según el poder que actúa ¿qué? En nosotros. Cuando este versículo de Efesios 3:20 sea una realidad viviente en nuestras vidas, día a día, entonces hemos liberado el poder, la sabiduría y la presencia de Dios en nuestras vidas.
y no estaremos limitando la ilimitada grandeza de Dios en y para con nosotros. Es simplemente creerlo, ¿sí? Según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros, los creyentes, porque esta palabra actúa en los que la creen, según el poder que actúa en nosotros, ¿sí? ¿Qué tanto estoy permitiendo, por mi creencia, que Dios actúe en mí? ¿Qué tanto estoy permitiendo, qué tanto estoy creyendo que es Dios en Cristo en mí, en todo momento, en todo lugar? ¿Qué tanto estoy reteniendo esa verdad de que Dios en Cristo vive en mí, mora en mí? Y apoyándome en Dios en Cristo en mí, en donde quiera que yo vaya, lo que quiera que yo esté haciendo, ¿sí? Es Dios en Cristo en mí. ¿Sí? Esa es una verdad que nos hace vencedores en toda situación, ¿sí? ¿Qué tanto estoy permitiendo por mi creencia que Dios actúe en mí? Esa es la pregunta clave e importante. No es cuestión de si Dios quiere o si Dios puede, pues su deseo es igual a su capacidad. Y su deseo, su voluntad está revelada, ¿sí? Sino que es una cuestión de permitir por creencia, diciéndole sí y amén a esa verdad. Es cuestión de permitir por creencia que ese Dios ilimitado viva en nosotros y actúe en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero solo al grado que liberemos el potencial ilimitado de Dios en nosotros, creyendo que es Dios en Cristo en nosotros, en todo momento y en todo lugar. Así que ese es lo que quería compartirles, así sencillo realmente, y creo que es una verdad que pues es tan necesaria poderla ir apropiando de que es Dios en Cristo en nosotros y que esa ilimitada grandeza de Dios está ahí para nosotros, para que nosotros nos aprovechemos de ella, nos beneficiemos de su presencia, de su poder, de su sabiduría. Y realmente es una oportunidad maravillosa que Dios nos está dando en su palabra y que debemos de aprovecharla. Dios los bendiga.